Vinostrum para celebrar, para acompañar o para compartir. Si Vinostrum no existiera, habría que inventarlo. Me vas a dejar hablar. Usted es bien nervioso. Cállate, de mi carácter. No, yo estoy sorprendido. Fuera de orden, crónica de la desgracia nacional e internacional, plomería informativa, arqueología, paleontología, zoología, parasitología, infectología y medicina forense política. Los domingos que estrenamos este segmento La Ñapa, estrenamos igual que los sábados al mediodía, hora de Venezuela. De lunes a viernes estamos a las 8 de la noche, también hora de Venezuela. Y como todos los domingos, estoy en esta ocasión con Neomar Hernández. Neomar, bienvenido a Fuera de Orden en este segmento La Ñapa otra vez. Gracias nuevamente, Daniel, y saludos a toda la audiencia de tu canal y en específico la de Fuera de Orden. Saludos a todos. Tengo que mandarte unos tubos para que los pongas ahí en ese fondo. Oye, sí, te voy a vale. mandar unos tubos, pero de otro color, para que tú tengas también. Sí, no, ahorita están de moda, aquí están de moda, ahora es una cifrinería, hasta en las tuberías hay, porque como ahora hay bodegones hasta de ferretería, entonces ahora es tubería, no, ahora es la tubería termofusión. Yo creo que no es una marca, o sea, no estoy haciendo publicidad. Son unos tubos plásticos, como el PVC, pero verde. Entonces, no, que eso es lo mejor, eso te va a durar 80 años. Le digo, mira, pendejo, si yo no voy a vivir 80 años, o sea, yo viviré, yo tengo 30. Viviré 50 más para llegar a los 80, o sea, bueno, no importa lo que le queden esos tubos después que verán. Se lo deja en herencia a tus nietos. Bueno, eso sí es verdad. ¿Verdad? Uno tiene que pensar, algo le va a dejar uno al futuro, déjale unos tubos, pues. ¿Verdad? Uno deja unos tubos. Pues. Claro, algo dejó, mi abuelo me dejó un tubo. Mira, será. Locura. Lo que estamos viendo con el tema de la Corte Penal Internacional es interesante porque me parece que el momento en el que ocurre no pudo ser mejor. Es como si hubiese escogido a alguien que quería lanzar una bomba en medio del sistema chavista. ¿Por qué? Vamos a decirlo con todas sus letras, Daniel. Es como si soltaran un peo líquido en un salón. Sí, fue una cosa impresionante. ¿Por qué? Porque para el momento en que se anuncia la decisión de la Corte Penal Internacional, ya Capriles había llamado a votar en las próximas elecciones que el régimen indiciado está organizado. Además de eso, ya los negociantes, porque no son negociadores, son negociantes de la oposición forzada y prostibularia, estaban listos montados en el avión para ir a negociar a México. Y ya la gran mayoría de los actores políticos nacionales, los que no están dispuestos a ser candidatos y participar, tampoco están dispuestos a decir que no se participe. Pero entonces se da esta decisión donde dejas sobre la mesa algo que, por cierto, manifestó el doctor Enrique Aristigueta Granco. No más se supo la decisión. El doctor Aristigueta Granco dio una declaración que para mí es muy interesante por lo que plantea, porque dice, ante lo que está ocurriendo, la oposición no puede ir al diálogo en México, porque se estaría sentando con el indiciado en crímenes de lesa humanidad. Por lo tanto, no tienen nada que hacer allí. ¿Cómo la ves tú? Bueno, déjame decirte que eso es lo que desde el punto de vista normativo, prescriptivo, moral e incluso saliéndonos de la moral, que es una materia tan elástica en estos casos, hasta el punto de vista práctico, eso es lo que hay que hacer. O sea, eso es hasta un pensamiento lógico, racional. Mira, si te están diciendo que la contraparte es esto y lo otro, tú no vas y te sientas. Ahora, yo me voy a poner aquí un poquito abogado del diablo, Daniel, porque yo, cuando salió esta comunicación desclasificada de la CPI, yo al mismo tiempo leí un comunicado del Departamento de Estado de los Estados Unidos que le daba vítores a la delegación venezolana que iba, ni siquiera a la del G4, sino al proceso en sí. O sea, Estados Unidos, en conocimiento de esto, le ha dado el visto bueno a la reunión de México. Ahora, lo que dijimos al principio, ¿cómo es posible que desde el punto de vista lógico, racional, usted asuma que va a obtener resultados en medio de una situación donde te están diciendo
que incluso con todo el lobby que ha hecho el chavismo en La Haya, que incluso con todo lo que ha hecho Tarek William Saab en La Haya, la decisión pareciera, porque todavía no hay decisión oficial, lo hablamos en el fin de político, pero todo se encamina a vislumbrar que en Venezuela no hay modo alguno de que exista justicia y que además el Estado es parte de las violaciones, es parte fundamental de las violaciones a derechos humanos. O sea, estamos hablando, como hemos hablado en otros programas, de asimetrías. Estamos hablando de gente que, mira, se sienta a, no sé, a comprar dulces o a pedirle chupeta. Mira, véndeme ahí un bombombón, véndeme ahí una, ¿cómo se llama esta chupeta? Un bubalú, a un tipo que vende perico y que vende marihuana. Creepy. Epa, no. Chamo, tú no tienes ahí para el chamito ahí, tú no tienes una bombombón y un... No, chamo, yo lo que vendo es creepy, vendo perico, rosado si quieres. Este tipo de cosas. Entonces, allí tú me vas a decir que allí se produce un cortocircuito entre el oferente y el cliente. Pues allí digo, mira, no podemos establecer ningún tipo de tratativa porque no estamos en el mismo ramo. El chavismo no está en el mismo ramo que la oposición. Tú dices siempre que estos tipos no son distintos, o sea, los tipos que mandan a negociar de la oposición no son distintos del chavismo. No, pero sí son distintos, Daniel, porque son distintos en el término de que aunque ellos son igual de corruptos en muchos casos, otros no, son tipos que a la hora de la verdad no tienen pistolas, no se han metido todavía porque no han podido, quizás otros no han querido, pero no han podido en el negocio en los negocios ilícitos. Y al final de cuentas no tienen dominio sobre una estructura criminal que existe en este país y que es más o menos de la que da cuenta la Corte Penal Internacional, por supuesto, a través de las maneras que estas cortes emplean para hacer sus comunicados. Entonces, fíjate que cómo ha caído, en verdad, esto es así, como anillo al dedo, todo el tema de la Corte Penal Internacional, pero más allá de las significaciones jurídicas que las hemos discutido, justamente por las implicaciones políticas. Porque nuevamente, esto es como decirle a la gente, mira, el sol sale por la mañana, aunque tú no quieras. Y estos tipos que están yendo a México son tipos que dicen, no, lo que sale es la luna, por la mañana yo veo la luna. Bueno, si ves la luna es porque eres lunático, es lo único que lo puedo decir. Había una telenovela creo que fue César Miguel Rondón, ¿no?, que hizo esa telenovela en Venevisión, El Sol Sale para Todos. Sí, y vale. Eso eran los tiempos en los que la televisión y la industria de las telenovelas se impuso una norma para limitar el número de capítulos que una telenovela podía tener, porque hasta eso hicimos en Venezuela. Pero o sea, eso es consecuencia por estas calles, ¿no? No, eso fue en el gobierno de Luis Herrera. Ah, antes, porque por esta calle duró como 4 años. No, mucho antes. Estoy hablando del gobierno de Luis Herrera y Lucinchi. Se impuso una norma en la que una telenovela no podía ser de más de 60 capítulos. Entonces, porque querían combatir el fenómeno de la telenovela, que era una cosa alienante para la sociedad. Claro. Entonces, en tal sentido, para paliar eso, los canales, sobre todo Venevisión, se inventaron una, que era que hacían la misma novela con los mismos personajes, pero con nombres distintos, partidas en dos. Entonces era como la primera y la segunda parte. Entonces era El Sol Sale para Todos, y después hicieron Y la Luna También. Primero hicieron Fabiola, ¿no?, donde los protagonistas eran Alba Roversi y Guillermo Dávila. Y después de hacer Fabiola, hicieron Nacho, que eran los mismos protagonistas, pero en vez del nombre de la protagonista, era el nombre de el protagonista. Y así. De eso se trata la política en Venezuela. O sea, las telenovelas políticas tienen un número limitado de episodios. Y lo que hacen es cambiarle el nombre, pero siguen los mismos protagonistas. Entonces tú tienes lo que fue el polo democrático. Después fue la coordinadora democrática. Después fue hubo una contrafigura, porque de la coordinadora democrática se fueron unos radicales que montaron el bloque democrático, donde iba a la cabeza, por cierto, el señor García de Fendini, si no recuerdo mal. No, y estaba también el Comando de la Resistencia. El Comando Nacional de la Resistencia. Cuando Ballesteros. Cuando Ledesma resistía aún.
Estaba el Ledesma. No, Claro, Ledesma ahí resistió. Ledesma en su etapa de resistencia. Pero tú sí ahora te vas a meter con Ledesma. Pero me estoy metiendo con Ledesma, era su etapa de resistencia, él resistió, no era el Comando Y Nacional de ahorita no está Resistencia. resistiendo también. No está resistiendo ahorita. No sé, Ok. habrá que preguntarle. Bueno, Pero luego vino la Mesa de la Unidad Democrática. claro. Luego se inventaron una cosa llamada el Frente Amplio. Y últimamente se han sincerado y ahora se hacen llamar el G4. No, y ahora le vi una nueva. Vale. Es que hay que ponerle ojo a, a la prensa internacional, Daniel, con las calificaciones. Fíjate cómo la plataforma unitaria. Digo, pues, estos tipos, esto es como cuando uno está desde el punto de vista periodístico, o sea, con los grupos que arma el chavismo, los que arma la oposición. Uno está, sabes que hay una manía, bueno, es una manía realmente, pero también es una forma del estilo de la escritura, que tú cuando estás escribiendo una nota, tú estás escribiendo una entrevista, tú no puedes repetir palabras. Entonces estos tipos tienen todas las maneras para decir el combo del chavismo, el combo de la oposición, la plataforma democrática, la mesa de unidad democrática, todo es como una especie de sinónimo. Entonces hay sinónimos, pero sacan el libro de sinónimos, el Larousse, y empiezan a meter los sinónimos. Pero no sé para dónde íbamos con esto. Pues ¿Para dónde vamos con esto? Que bueno, que estamos viendo la misma novela, con los mismos protagonistas, lo que hacen es cambiar el nombre, dura un número limitado de capítulos y vuelve a empezar. Entonces, cuando tú ves todo esto en el contexto de lo que es la acusación de la Corte Penal Internacional, nos damos cuenta de que se acabó. Está fuera de orden. Ya no puedes. Bueno, fuera de orden estamos aquí. Ya no puedes estar en esa mamadera de gallo porque resulta ser que no era lo mismo andar agarradito de la mano y dándote besitos con unos tipos que eran sospechosos, andar con unos tipos que ahora son indiciados, son reos, sobre los cuales pesa unas graves acusaciones. Por supuesto que antes que llegara a la Corte Penal Internacional ya estaba perfectamente claro para todos lo que estos tipos eran. Pero ahora hay un aval internacional para estas acusaciones. No es tremendismo de un opositor radical. No es una fake news de un youtuber. No es un hilo de Twitter. No es un video viral en Instagram, es una averiguación de la Corte Penal Internacional contra la cual no puedes hacerte el paisa ni puedes presentarte como hicieron, por cierto. Mira el argumento que estoy dando. Los tipos no pueden hacer con lo que hace la Corte Penal Internacional lo que ellos hicieron previamente con las investigaciones sobre la nacionalidad de Maduro, que decidieron pasarla por encima y soslayarla. No pueden. ¿Por qué? Porque para empezar es la Corte Penal Internacional, número uno, y número dos, están los temas de la complicidad y del encubrimiento, que van a ser parte de la investigación, de cómo hay todo un concierto para delinquir y cómo los que se supone que debían oponerse a ese sistema, más bien concertaron con él, inclusive para ayudarlo a cometer los crímenes de lesa humanidad, porque cuando se revise el caso del capitán Caguaripano, tendrá que develarse la actuación real de la policía del municipio de Sucre de Caracas y del jefe de esa policía, que era el alcalde Carlos Ocariz, del Partido Primero de Justicia. Entonces, esas cosas, esas pequeñas cosas, yo me imagino que de alguna manera debe estar atormentando la mente de estos tipos, como si fuese la Corte Penal Internacional el pájaro carpintero en la cabeza de los tipos. Es lo que yo creo que va a terminar ocurriendo. Pero yo quiero insistir en que además de lo local, Daniel, está el ámbito internacional. Y ok, vamos con Estados Unidos. Estados Unidos no va o no está inmerso, por lo que explicamos en la jugada de la Corte Penal Internacional. Estados Unidos ni siquiera es sujeto de la Corte Penal Internacional porque no está circunscrita al Estatuto de Roma. Perfecto. Pero Europa, Borrell ha pasado todo el último año diciendo que había aperturas, que el chavismo no es el mismo, que el chavismo cambió, que el chavismo ahora se ha domesticado, que Nicolás Maduro se sabe poner la servilleta entre las piernas y aprendió a usar el tenedor para las ostras y eso, y usted le ponen 10 cubiertos y el tipo le consiguió uso a los 10 cubiertos, todo eso, perfecto. ¿Qué va a decir Europa? Yo creo que la mayoría, si no la totalidad de sus países, donde el señor Borrell funge de titular de Relaciones Exteriores, están insertos dentro de la Corte Penal Internacional. No, él podría decir, porque yo digo las cosas y ya más o menos veo la montaña venir, ¿no?
Él podría decir, bueno, pero ¿y qué se ha hecho en el África? ¿Qué se ha hecho en otras tiranías terribles de Centroamérica y de Sudamérica? Se ha negociado con tiranos porque hay que negociar. ¿Qué vas a hacer? Ah, bueno, yo le saco, como él saca esa barajita, yo saco la que tú estabas más o menos mencionando ahorita. ¿Y qué ha cambiado, señor Borrell, en la naturaleza de unos sujetos que hicieron este proceso de negociación hace 2 años? ¿Y qué ha cambiado, señor Borrell, como uno puede apreciar, en procesos de negociación que no comenzaron con Guaidó, sino que vienen desde el mismo momento en que Hugo Chávez pisó el poder? Y se trató luego de que, bueno, con Chávez se trató también la vía insurreccional y la vía del golpe, de congeniar con Chávez y de alguna manera limar asperezas y lograr un avenimiento democrático y tal. Y bueno, y de allí viene la coordinadora democrática y de ahí vienen las comisiones delegadas por el chavismo y todo. ¿Qué ha variado? Bueno, si ustedes me permiten, yo creo que lo que ha variado es que el país está aún más controlado por el chavismo, que el chavismo ha sido mucho más vil en los últimos años, que la militarización del chavismo y la criminalización del chavismo es mucho más aviesa en estos últimos años. Entonces tú me vas a explicar cómo un método que ha sido utilizado desde el principio de la historia de los tiempos chavistas hasta ahorita, bueno, ahora sí va a ser efectiva, tanto y cuanto más, repito, la comunidad internacional, esa que a veces dice no hay aperturas democráticas en Venezuela, como es el caso de Borrell, tiene que observar estas situaciones que se están produciendo en la CPI. Y estoy hablando solo de lo internacional porque de lo local, bueno, ya estos tipos son incurables, Daniel. O sea, lo del G4, bueno, ya yo a veces pienso que es complejo sadomasoquista o no sé, yo no, o sea, yo no entiendo porque obviamente yo no tengo esas filias, ¿no? Entonces yo no entiendo. Pero, mira, hay que contemplar lo internacional también. Y simplemente lo que estamos viendo nosotros ahora es un hecho que, independientemente de que prospere o no, de que tenga efectividad política o no, mejor dicho, judicial, porque ahora estamos hablando de lo político, judicial, o sea, de que en términos de tribunales eso avance. Mira, te hace un marcaje sobre lo político que es innegable y que genera un antes y un después y que genera unas consecuencias. Ahora, ¿qué vamos a hacer nosotros y qué va a hacer la comunidad internacional? Fingir demencia, como si ese pronunciamiento no está, como si esas comunicaciones no están, como si los casos no han existido. Ah, bueno, dele para adelante, pues para que vean los resultados, que ya son predecibles desde ya. Claro, pero faltan todavía cosas porque han ocurrido más casos que están en fase de recolección de pruebas y van a ir estallando poco a poco y se va a poder demostrar que en realidad el carácter de crimen consuetudinario, de sistema, de lo sistemático del criminal, de lesa humanidad, está presente en el régimen chavista. Eso se va a lograr demostrar porque los casos que se están investigando avanzan y no se han detenido. Entonces, eso va a ser algo importante. Pero además de eso, va a ser importante ver qué va a hacer la izquierda internacional. Yo sigo pendiente de eso, porque como uno sabe, la hipocresía de la izquierda, no la conoce, la hipocresía de la izquierda internacional, sobre todo la izquierda europea, metidos en esa promoción del respeto a los derechos humanos, etcétera, etcétera, teniendo una cosa tan escandalosa como una acción de la Corte Penal Internacional, ya desde el principio hubo gente que se empezó a desmarcar. Por ejemplo, la gente de Podemos empezó a hablar mal de Nicolás a su manera. Así que bueno, que habían unos crímenes que no se podían permitir. Esta niña comunista de Chile horrorizó a sus pares comunistas cuando dijo que Nicolás Maduro era un dictador violador de los derechos humanos y que no estaba de acuerdo con eso. Y así fueron ocurriendo cosas en la izquierda internacional que con esto, si sigue avanzando y si se hace el trabajo que se debe hacer, va a empezar a causar más problemas. Y causando más problemas, va a terminar todo por imponer una toma de posesión dentro de esos mismos movimientos de izquierda que pondrán excusas, usarán coartadas y cabriolas del lenguaje, sobre todo dirán, pero no se puede obviar que, ¿no? Eso va a ser el recurso que van a utilizar. Pero no se puede obviar, a pesar de que las conquistas, pero no se puede obviar que la violación de los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro, lamentablemente en unas circunstancias en las que los Estados Unidos han forzado a ese pobre país con las sanciones, pero se van a tener que desmarcar por una cosa básica, porque ¿cómo haces tú para venderte como un movimiento que quiere aspirar al poder, que aspira a llegar al poder a través de los votos,
cuando tienes fotos con un tipo acusado por la Corte Penal Internacional. Eso desde el punto de vista electoral es muy pesado. Y ahorita venimos a un proceso venimos a 2 años, los próximos 2 años son años electorales en la mayoría, vienen elecciones en la mayoría de los países de Europa, vendrán pronto, dentro de 1 año, las elecciones de medio término en los Estados Unidos, y cuando vengas a ver ya en estos 2 años, fíjate lo que va a ocurrir, viene un rally de elecciones en Europa, vienen las elecciones en Latinoamérica también, en los principales países, vienen las elecciones en medio término en los Estados Unidos, y después de las elecciones de medio término arranca la precampaña presidencial en los Estados Unidos. Y todos estos temas terminan siendo obligatorios a la hora de ponerle el micrófono enfrente a un político que aspira al poder. O sea, ¿qué piensa usted de las acusaciones de la Corte Penal Internacional contra el régimen de Maduro? Y eso va a saltar. Bueno, si ya salta, si ya se lo preguntan a los tipos y los obligan a definir si están o no están con Maduro. Así que yo prefiero esperar. Va a ser interesante eso. Mira, sobre 3 casos en América Latina para cerrar, Daniel. Por supuesto que Colombia, Petro, que es guabina, ¿no? El tipo sabe torear. Va a ser súper interesante con la película de Lula en Brasil, en medio del intento de reelección de Bolsonaro, y más interesante también, o igual de interesante, en la Chile post-Piñera, que va a venir también, o sea, la elección presidencial de Chile. 3 países que van a tener que definir sus izquierdas, el discurso o cómo van a manejarse con esa especie de cosa que apesta, que puede que no sea el chavismo, como dices tú, sino el propio Maduro. Entonces aquí vamos a ver la separación de las aguas, vamos a ver que van a decir, no, bueno, Maduro ha llevado y no estoy de acuerdo con el camarada Maduro, pero sí con el proceso. Porque es que lo tienen engañado, no lo dejan trabajar, es capaz que digan, no, pero no, lo más fácil que van a hacer es declarar traidor a Maduro. Sí. Van a decir que Maduro traicionó. Los cubanos, cayó en desgracia que es traidor. Sí, van a sacar el famoso supuesto legado de Chávez, van a decir que Maduro es un traidor al legado de Chávez y que la Corte Penal Internacional hace bien y ojalá lo condenen, y eso no era verdadero chavismo. Eso, porque así son los tipos. Y lo importante es que cuando eso ocurra, lo importante es que exista una oposición genuina en Venezuela, porque si existe esa misma oposición falsa y prostibularia y se presenta como, bueno, se sale Maduro, ahora voten por mí, que yo sí voy a cambiar el país, es mentira, no van a sacar al chavismo, lo van a consolidar. Tiene que ser una opción antichavista. No, tiene que ser una opción de ruptura completa con ese sistema y que se vayan todos. Nosotros sí, se van todos, nosotros nos vamos por hoy. Pero por supuesto que nosotros sí regresamos. Chávez no, porque se murió. Gracias a todos los que estuvieron con nosotros toda esta semana y por supuesto a quienes se suscribieron a nuestra cuenta en Patreon, patreon.com/delanaf, patreon.com/Neoadolfo, es el Patreon de Neomar. Y con vuestras suscripciones nosotros podemos seguir realizando estos contenidos que sobre todo permitan que la gente de forma gratuita en Venezuela, con el poquito internet que les queda por ahí, que les llega por allí, puedan informarse un poquito más y ser parte de estos análisis. Nos despedimos por esta emisión y les agradecemos a todos por haber estado aquí. Hasta la próxima. ¿Quieres enviar algo desde los Estados Unidos a Venezuela? Tuplata.com.be es la mejor opción. En tuplata.com.be además te asisten con tus compras y si lo necesitas, incluso las hacen por ti. No busques más couriers de dudosa procedencia, envía rápido y seguro. En avión o en barco, nos ajustamos a tu presupuesto. Tuplata.com.be, la tarifa más baja y en el mejor tiempo. Resistencia con contundencia, no más lavado de conciencias. Resistencia por la libertad, resistencia por